Sí. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Oye, Daniel, estamos todavía con Daniel Tenú acá de Tenú, ¿viste? Soy perfecto, ¿no? Perfecto. Ya, Daniel Tenú, después de como 2 o 3 meses lo pronunció bien, ¿eh? Sí. Daniel Tenú de THX Capital, que quiso quedarse en el segundo bloque, yo feliz, para que sigamos hablando de los temas económicos de mercado, principalmente con el entrevistado que viene un ratito más. Te quiero contar, Daniel, que este 29 y 30 de noviembre, o sea, 29 es viernes, ¿no es cierto? Y 30 de noviembre, sábado, vencen los plazos para que los afiliados a las ISAPRES se pronuncien sobre el alza extraordinaria de la prima y para que las aseguradoras presenten los planes de pago de devolución por cobros en exceso. O sea, ¿cómo le van a volver la platita a los afiliados? ¿Ah? Se cumple el plazo. La opción incluye mantener el contrato, cambiar de plan o migrar a FONASA. Mientras tanto, los expertos advierten que los ajustes podrían intensificar la fuga de usuarios al sistema público, que ya empezó a subir, digamos, la cantidad de gente que se ha ido al sistema público. Así que, ya saben, entre 29 y 30 de noviembre vencen estos plazos. Me dejaste para adentro porque no he hecho nada. No lo he escuchado, de hecho. Tampoco, pero sí. Así que... ¿Qué pasará con los que no hacen nada, que es la gran mayoría? Claro, la gran mayoría. Por eso es importante saber que vencen ese plazo y vamos a ver también cuánta gente lo hace. Las opciones, bueno, ahí están un poco las opciones, digamos, pero también cómo se va a ir dando esto. Recordemos que esto fue parte de la ley corta de ISAPRES. Tiene pinta de prórroga, creo yo. Yo también, yo no lo quería decir, pero tiene pinta de prórroga. Sí. Si uno le pregunta a nuestros círculos cercanos, de amigos, de familiares, de gente de trabajo, si lo han hecho, yo creo que poca gente lo ha hecho. Yo no lo he escuchado. Y leo el diario todos los días, no había leído esto. Bueno, oye, precios del café. Hablemos del café. Los futuros del café arábigo, que es como el más importante, y que se transa en Nueva York, subieron a nivel más alto desde 1997. 1997, ¿sabía, no? ¿Te sorprendió, no? Había visto que el precio del café estaba muy alto, sí. Ya, no sabía el precio particular. Imposible sorprenderte. ¿Ya? Y esto oficialmente impulsado por temores sobre la cosecha en países productores clave como Brasil y Vietnam. La prolongada sequía y los bajos stocks proyectados han disparado los precios del café arábico en 64%. Este año, mientras que el grano robusta, que es otro tipo de grano, también alcanza valores no vistos de los años 70, elevando los costos para tostadores y lamentablemente para los consumidores. Pero así todo, aunque suba el café, nosotros vamos a seguir siempre tomando café Amati, especialmente en este programa y en todos los programas de Radio La Clave. La curva acá no da lo mismo, uno toma igual. Sí, pues. Oye, tú quedó pendiente del bloque anterior que nos embalamos hablando de otros temas. Esto que algo nos comentaste, ¿no es cierto?, de lo que son las inversiones mineras para el próximo año y cómo esto también es una buena noticia para el país, para los mercados, para lo que es la economía. Sí, yo estoy bien optimista con este dato. Una nota que salió en el DF también. Salió en el DF, sí. Sí, acá lo estoy leyendo. Decir, cuando hay buenos temas en los medios de comunicación hay que decirlo. Sí, no sé si hay alguno más, pero igual han estado saliendo noticias en forma particular de cada una de las empresas. Y hay un pipeline o una cantidad de inversión gigantesca de muchas mineras. Acá Antofagasta Minerals, Freeport,
McMoran y con Codelco, BHP, Collahuasi, Anglo American, Capstone, Copper, Codelco, que en total son del orden de inversiones que están aprobadas y estipuladas, digamos, claro, son de largo plazo, pero del orden de los 40.000 a 80.000 millones de dólares. Es mucho. Mucha plata. Es mucho. Esto es solo lo minero, hay otras inversiones más que son paralelas y yo creo que esto es una gran noticia. Esto augura un futuro bastante bueno, un futuro a 10 años, qué sé yo. Así que estoy bien optimista y de hecho acá también en el mismo reportaje hablaban dos especialistas de este tema. Uno lo quiero leer y citar, que era uno Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Conocido en el mundo de la minería. Sí, yo lo he escuchado varias veces. Y dice, se ha comenzado a dar una serie de factores positivos para la inversión minera. El cierre de la discusión sobre el royalty, que ya pasó, y el proceso constitucional, que quedó atrás, habilitan en general un mejor panorama para la reactivación de las inversiones en el país. Mira. Claro, entonces hay varios factores que se fueron disipando y empezó a volver con la calma que ya empieza a volver a nuestro país, empieza a reactivarse la inversión, que es lo que está deprimido hace años. Y esto puede ser un cambio de juego, un cambio importante en las perspectivas futuras. El FMI no sé si considera eso o no, ahí lo vamos a conversar, pero es bien interesante. Y después John Mackenzie, el CEO de Capstone Copper, dice: de cara al futuro, las perspectivas de oferta y demanda de cobre son muy positivas. Y claro, dice que los vehículos eléctricos, las baterías y todo el aumento en general de toda la producción, de toda la demanda del mundo de estos productos, hace que se necesite más cobre. Entonces probablemente se sostenga un precio de estos niveles o capaz que mayores y bueno, beneficiados nosotros que tenemos un montón de cobre y lo importante es que tengamos la inversión para extraerlo de buena manera, claro, obviamente. Oye, y es súper importante, yo creo, dentro de esto, es que hay un círculo que rodea a la industria del cobre que también es importante intensificar, que es el círculo, por ejemplo, de emprendimiento de startup, el círculo de proveedores de la minería, que es muy fuerte, la gente que está pensando, que está estudiando carreras relacionadas con la minería y afines, también es todo un ecosistema al que se... Es gigantesco. No solamente eso, entonces es importante entender eso, que es un ecosistema finalmente. Pero es gigantesco. Yo no sé, hace un par de años fui a Bahía Inglesa particularmente y claro, son al final pueblitos turísticos que se benefician absolutamente de la minería y así desde el almacén de la esquina, lo turístico, los proveedores directos de las mineras, lo que es alimentación, después lo que es consumo, auto, ropa, qué sé yo. Entonces, no, esto chorrea, en verdad chorrea para todos lados. Obviamente hay que hacerlo de buena manera, pongamos eso arriba de la mesa. Con sostenibilidad, sí, por supuesto. Con sostenibilidad por un lado, pero también reduciendo un poco la permisología por el otro. ¿Ah? O sea, por lo menos la claridad y los tiempos, ¿sí? De eso se trata. ¿Sí? Okay, estas son las condiciones, si las cumple, vamos. Y pongamos las condiciones altas, pero pongámoslas arriba de la mesa. Y ojalá las mineras también entiendan de que, y yo creo que lo están entendiendo cada vez más, que en los lugares donde están, en las comunidades, tienen que también trabajar con esas comunidades, aportar, hacer canchas de fútbol, skatepark, no sé, ayudar a los colegios, en la educación, participar. Pero ¿sabéis qué buen punto? Mira, en la entrevista está pactada para 9:40 la que vamos a tener, pero un minuto más. Le vamos a pedir disculpas a nuestro entrevistado. Es súper importante lo que estoy diciendo, pero más que, yo creo que está bien, ayudar a la infraestructura, a la comunidad. Pero más que nada, yo me he dado cuenta con la experiencia cubriendo sostenibilidad durante mucho tiempo, es que las comunidades quieren, más que cosas, quieren que ser escuchadas y ser consideradas. ¿Ah? Como esa empatía, independientemente, porque a veces tú puedes hacer escuelas, puedes mejorar escuelas, puedes poner computador y todo, pero no es lo que quiere la gente. No, claro, sí. Puede que pidan una cancha de fútbol o pidan, qué sé yo, un mejor... Claro, entonces es importante... Una mejor plaza en el centro. Es importante hoy en día en la sostenibilidad que las comunidades se sientan escuchadas y decir, estoy acá. ¿Ah? Soy parte, soy vecino, trabajemos juntos. También hay aprovechamiento, es verdad, ¿cachai? ¿No? Pero yo creo que es clave eso, porque así además logramos una minería más sostenible, que no tiene que ver solamente con el tema medioambiental, sino con el tema social. Yo creo que las comunidades que están directamente afectadas tienen que estar felices de que esté esa minera en ese lugar. Y eso obviamente pasa porque le entreguen, se ven beneficiados porque estén. Tal cual. Y eso tiene que ser escuchado, efectivamente. Oye, vamos con nuestro entrevistado, que ya está en línea, don Juan Pablo Medina, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Clave Morse. Hola, buenos días, Daniel y Daniel. Así es. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Nos demoramos un poquitito porque estábamos muy entretenidos con esta gran cantidad de inversión minera que se prospecta para el próximo año. ¿Ah? Sí, buenas noticias, dentro de todo, dentro de un panorama desafiante, tanto nacional como internacionalmente. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre estas perspectivas, estas recomendaciones, este análisis que dio a conocer ayer el FMI, el Fondo Monetario Internacional, sobre Chile, alertando la situación fiscal, también comentando que es urgente aumentar el crecimiento potencial. Primero, Juan Pablo, yo quería preguntarte en términos generales, ¿cuáles son las claves que hay que tener en cuenta con respecto a este análisis que hizo el FMI y cuál es su peso y su importancia dentro de la influencia que puede tener en ciertas políticas públicas u otro tipo de elementos en cuanto a lo que es la economía en el país? Yo creo que en este caso el FMI, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, si hacemos el paralelo con Argentina, que fue hace unos días, sí, estaban hablando de Argentina, Chile no tiene un programa, podríamos decir, con el FMI, o sea, no tiene un préstamo así condicionado a que tenga que cumplirse ciertas metas para el Banco Central, gobierno y cosas así. Entonces, básicamente lo que hace el FMI es hacer recomendaciones dentro del expertise que tiene el FMI, que son la parte macro financiera, podríamos decir, fiscal, ¿ya? Entonces son recomendaciones que son, dentro de todo, igual no son tan diferentes. Si uno entra al área monetaria, no son muy diferentes a lo que haya hecho el Banco Central. Si entramos al área fiscal, no son muy diferentes de la que haya hecho el Consejo Fiscal Autónomo, ¿ya? Entonces, dentro de todo, incluso hay una parte sobre los requerimientos que está saliendo ahora el informe de estabilidad financiera, que está dentro de los requerimientos contracíclicos de liquidez o precautorios para la banca. Tampoco son muy diferentes a lo que está recomendando el Banco Central también en esa materia. Entonces, dentro de todo, con matices, no son algo tan nuevo en el fondo. Yo creo que valida ciertos diagnósticos que ya están sobre la mesa. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que el FMI está dando en este momento al país y al gobierno? Bueno, yo creo que si vamos como por las áreas, en el fondo, igual hay que decir que esto es como los titulares. Sí, claro. Porque el reporte va a venir, no sé si saldrá en febrero, y ahí va a venir un detalle de 100 páginas al fondo con el detalle bien apresurado. Entonces, acá están como los titulares de lo que vendría en ese reporte, ¿ya? Entonces, los titulares, parece, a mi modo de ver, tienen que ver con que los desequilibrios macros están resueltos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como ese gran vaivén que tuvimos de caída del producto del 2020, expansión gigante, inflación 2021-2022, todos esos desequilibrios macroeconómicos están resueltos, y por lo tanto la economía está creciendo en torno a su nivel potencial, que es en torno a 2%, eso podríamos ir en el margen. La inflación no ha terminado de consolidarse en 3% por el tema de algunas cosas, particularmente las tarifas eléctricas, pero y eso pone una nota de cautela sobre la estrategia política monetaria del Banco Central, pero que el mismo Banco Central la ha tomado ya hace un tiempo ya. Por lo tanto, eso en ese sentido está ahí, pero la pega como del Banco Central ya está a grandes rasgos hecha. Después, en tema fiscal, dice alerta sobre el fondo de que, y eso quizás está también dicho por el Consejo Fiscal Autónomo, que es lo que nos habíamos acostumbrado de que creciera el presupuesto en los últimos 20 años, vamos a tener que realmente pensarlo recontra bien, porque no va a seguir creciendo. O sea, lo dijo Marcel, de hecho, hace una semana atrás. Claro, entonces no. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el presupuesto creciera bastante, 3-4%, y ahora vamos a tener que acostumbrarnos a que crezca del orden de 2%, quizás un poco por debajo, si queremos de verdad volver al equilibrio fiscal, el fondo estructural. Y eso va a ser desafiante, porque obviamente que siempre el sector fiscal, el gobierno tiene ciertos compromisos ya comprometidos y vienen muchas cosas arrastradas, por lo tanto, ajustar en el fondo lo que ya venía es difícil. Yo creo que eso va a ser desafiante. Y
Lo otro que tiene que ver con el crecimiento potencial de la economía, sí, si ustedes piensan, y estaban hablando antes de la minería, si uno mira la perspectiva desde finales de los 80, principios de los 90, la minería se expandió de una forma increíble. En el fondo, yo miraba los datos, si uno miraba la tendencia de producción de cobre desde 1960 hasta el 90, eso iba a crecer 2-3%. Si uno mira lo que creció adicionalmente durante el 90 con todo miles de empresas mineras internacionales, mismo Codelco, que se hicieron nuevos proyectos, eso contribuyó en nivel, en el fondo final de los años 90, como 40% más de producción de cobre, en el fondo, ¿ya? Lamentablemente lo que pasó es que esa gran producción fue más fácil porque era en la parte más cerca de la superficie, por lo tanto un cobre fino de más buena ley, por lo tanto esos proyectos eran de verdad proyectos mineros para expandir la producción. Lo que hemos visto después de eso es que son inversiones mineras para mantener la producción, porque poder producir ese mineral, en el fondo, con más baja ley, más bajo su ley, una roca más dura, en el fondo, probablemente hace que la producción solamente se invierte para mantener el nivel de producción minera, lo cual, en el fondo, en todas las medidas agregadas de productividad total de factores se contamina, porque por eso hay medidas de la Comisión Nacional de Productividad que separa lo que es minería de productividad de lo que es minería del resto de los sectores, porque cuando consideramos minería, cuando la baja de ley del mineral se va a reflejar como una caída de la productividad cuando yo contabilizo la inversión minera. Claro. Pero si ahí el panorama no es tan positivo igual, pero en el fondo es menos pesimista, en el fondo, que si uno lo haría mirando la productividad total de la economía, pero entonces mejor mirarla abstrayendo el sector minero, ¿ya? Entonces, el potencial de crecimiento de la economía es, yo creo, que la otra preocupación, porque efectivamente es mucho más fácil hacer política pública si la economía crece, en realidad. Es mucho más desafío hacer política pública si la economía no crece, ¿ya? Oye, Daniel, ¿algún comentario, pregunta? Sí, yo siempre pregunto a mis amigos economistas hasta qué nivel de deuda PIB, digamos, hasta dónde puede llegar Chile, porque entiendo estos niveles de 40% por ahí, pero uno ve la foto de los países, incluso Estados Unidos, ya a niveles de 100% deuda PIB. Entonces, claro, obviamente acá hay que cuidarlo muchísimo, pero hasta dónde uno puede llegar hasta no pasar como a otro nivel y empezar a complicarse, porque claro, es un poco la disyuntiva que entiendo que plantea el FMI y tú estás comentando, que es hasta dónde nos podemos endeudar, y bueno, tiene que ver con de dónde uno saca esos fondos, cómo uno los gasta, qué sé yo, pero es una pregunta como general de hasta dónde podemos llegar, porque hasta dónde podemos gastar para no empeorar nuestra situación deuda PIB, digamos. Ok, buena pregunta. Mira, yo creo que no hay un número mágico, ¿ya? Como tú bien dices, Daniel, lo que ocurre es que, claro, si uno se compara con Japón, Estados Unidos, los niveles de deuda son mucho más altos de lo que uno tiene 41% en el fondo como porcentaje del PIB en el caso de Chile. Quizás la preocupación ha sido como el crecimiento que eso ha tenido en los últimos 10, 15 años. En el fondo la preocupación es eso. Más allá que el nivel, es el ritmo con que va esa pendiente. Entonces, obviamente, uno siempre, a los economistas les gusta hacer el paralelo de que la economía es como, a diferencia de un vagabundo, que se puede doblar fácilmente, es como un buque que en el fondo que necesita, para virar, necesita mucho tiempo. Claro. Por lo tanto, en el fondo, como para poder aplanar esa trayectoria de la deuda, quizá hay que actuar ahora, en el fondo, porque si no se actúa ahora, quizá en 5 años la situación va a ser más apremiante, ¿ya? Y no hay un número mágico, pero sí es cierto de que se han hecho cuantificaciones, ¿ya? Y hay que decir que la nueva ley de responsabilidad fiscal que se promulgó en agosto de este año, sí, estableció un valor para ese nivel, ¿ya? Puede ser que a la gente diga, pucha, ese es el nivel para Chile, pero bueno, quedó ya escrito la ley de responsabilidad fiscal, un 45%, que sería como el techo. Es importante decir que sea el techo, porque es distinto a un criterio de meta de Banco Central de inflación, que es como que esté en torno al 3%. No, la idea es que ese 45% es un techo. No queremos llegar al 45%,
¿ya? Queremos mantenernos por debajo porque eso nos da una holgura para enfrentar eventualmente situaciones adversas internacionales que van a hacer que depriman la situación de recursos fiscales y por lo tanto, en fondo, que haga que tenga que hacerse acciones costosas por el lado de la política fiscal. Entonces no hay un número, pero sí es cierto de que ya se estableció ese número con ciertas metodologías. Hay metodologías que se utilizaron para decir cuál es el número que hace que si hay un shock monumental internacional, la política fiscal no entra en crisis. En el fondo, ese es como un poco, ese 45% con ese prisma se calculó, ¿ya? Pero hay métodos y modelos que pueden ser incorrectos, obviamente, y que no tienen todos los elementos, pero sí, eso es así. Lo otro que dice el FMI es por qué también es importante tomar ahora, quizás no lo mencioné, pero era importante, porque no lo ha dicho solamente el FMI, también lo ha dicho otros economistas, que el ratio de población pensionada relativo a la gente que está trabajando se va a duplicar en las próximas décadas. Y eso, en el fondo, pone una nota alerta para temas como la PGU. Claro. Porque en el fondo, la PGU en el fondo va a tener que duplicar, en el fondo, si uno quisiera mantener los beneficios en términos, digamos, aunque no está discutido así, pero si lo quisiéramos mantener en UF y se indexara a la inflación, en el fondo habría que pensar de que hay que tener en 2 décadas más, tener el doble de recursos relativo a la gente que está trabajando, poniéndolo así, para poder financiar la PGU. ¿Querías decir algo, Daniel? Sí, lo que pasa es que para bajar un poco, si uno pasa ese nivel del 45%, que bueno que está por ley, pero para que tú lo bajes un poco a la gente, digamos, porque hay muchos políticos principalmente que hablan y decían en su minuto que hay que endeudarse más que Chile puede, en el fondo, a comparativa con otros países desarrollados, en el fondo que había mucho espacio. Entonces, me gustaría que nos contarais qué es lo que pasa cuando un país como Chile, no Estados Unidos ni Japón, esa deuda se nos va de las manos, pues se nos va... sobrepasa ese límite, bajar eso. Claro, ya, o sea, hay una primera dimensión que tiene que ver con si Chile es un país emergente y no un país desarrollado como Japón y Estados Unidos. Esa es la primera distinción que uno tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, es diferente en el fondo lo que pueden sostener, ¿ya? Lo segundo dimensión es que esos países, Japón y Estados Unidos, tienen monedas que son reserva de valor. Cuando el mundo entra en pánico, las personas pueden tener yenes y les gusta tener dólares. Y eso no pasa con el peso chileno. Por lo tanto, eso les permite en el fondo sostener un nivel de deuda mayor porque son monedas de reserva de valor, en el fondo. Entonces, el mundo le gusta tener bonos del tesoro americano, que es deuda del gobierno, pero no gusta tener en situaciones adversas bonos de la tesorería chilena, en el fondo. Entonces, eso ya genera ciertas diferencias, ¿ok? Y lo otro es que, aunque no queramos, los bancos de inversión internacional, como hacen los ratios, van a mirar el nivel de deuda y nos van a comparar no con Japón y Estados Unidos, nos van a comparar con los países de referencia emergente. Claro. Quizás nos van a comparar con los latinoamericanos, quizás no nos va a gustar la comparación, nos van a comparar quizás con algunos países europeos del este, en el fondo, que son emergentes, fondo Bulgaria, algunos países que son más casi avanzados, en el fondo uno podría pensar que podría ser como República Checa, en fondo Eslovaquia, y entonces todas esas, Polonia, en el fondo nos van a mirar. Entonces, si nos comparan con los asiáticos tienen menos deuda, en el fondo, usualmente, en el fondo, los del sudeste asiático. Entonces, todas esas cosas nos llevan a que, en el fondo, uno quisiera que nos valoraran igual que Estados Unidos, pero la historia, en el fondo, es que hay que recordar que históricamente, hasta los 70, en el fondo, quizás Chile hizo no pago de deuda, en el fondo, casi todas las décadas en el siglo XX. Todas las décadas fue haciendo. ¿Y qué es lo que pasaba eso? Te declaran no pago, no entran capitales, en el fondo, genera un costo, sube las tasas de interés, en el fondo, no solamente para el gobierno, para la población. Claro. En el fondo, es una situación que uno no quiere llegar a esa situación en que el fondo, no es malo solamente para el gobierno, no solamente para los que reciben la ayuda estatal, es una situación macroeconómica adversa porque puede significar tasas de interés más altas para toda la población, para los que hacen inversión, para las familias, en el fondo. Entonces, eso es lo que uno no quiere llegar. Efectivamente, uno puede decir cuál es el número mágico. 45% a lo mejor fue un número muy prudente, porque de hecho se llama
45% dice es un nivel prudente. Uno puede decir fue demasiado prudente, a lo mejor. Tú podrías decir, Daniel, pero eso fue lo que se calculó en su momento. Se contrató varios estudios externos para hacer esa cuantificación, ¿ya? Perfecto. Juan Pablo, te queremos agradecer esta explicación. Quedaron hartas cosas pendientes, así que yo creo que vamos a tener que traer de nuevo a Juan Pablo, especialmente cuando salga el informe más detallado, que creo que es en enero o febrero, sí, de este informe. Sí, puede ser por esa fecha. Sí, cuando febrero no vamos a estar muy enterados nosotros, pero bueno, podemos tratar de con un quitasol hacer el análisis, ¿ya? Sí. Está bien. No, ¿Ya? Perfecto, gracias Juan Pablo Medina, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por explicarnos un poco más en detalle algunas de estas ideas, efectos y elementos que tiene estas proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la economía chilena. Daniel Tenú, un millón de gracias también por acompañarme como todos los miércoles aquí en Clave Morse y explicarnos también cuáles son los efectos en los mercados de esto y otros temas. Así que ya viene Emprender es Clave con María José García, y yo también la acompaño, como todos los días. Así que vamos a hablar de varias cosas interesantes que hay en el mundo del emprendimiento, de las startups, de los capitales de riesgo, etcétera, etcétera. Los invito a revivir este capítulo y todos los capítulos de Clave Morse en Spotify, en YouTube, seguirnos a través de LinkedIn, X, Instagram, todas las redes sociales y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y por radiolaclave.cl. Un abrazo. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en la clave. Ya llega Emprender es Clave, el programa de las ideas, la innovación y el emprendimiento. 92.9. La clave me escucha. Hola, soy Javiera y tengo una confesión. Hola, Javiera. No he pagado mis gastos comunes. Es que en verdad no